de televisión abierta aquí en la red y llegando a toda Telenorte vía satélite. Hoy día no va a estar con nosotros el señor Cristian Bofill, uno de los periodistas del programa, porque está enfermo con gripe. Y la primera invitada nuestra también está algo agripada y sin embargo hizo un esfuerzo por estar con nosotros. Vamos a empezar conversando con Fabiola Letelier, la hermana del canciller asesinado en Washington. Y posteriormente vamos a conversar con Carlos Bombal, diputado y candidato a diputado por Las Condes. Yo quería empezar, Fabiola, diciendo que ayer a mí, bueno, como a todos los chilenos, nos impresionó muchísimo la entrevista realizada por Marcelo Araya en Televisión Nacional a Townley. Estos personajes que uno ha oído tanto durante 20 años, nunca se los imagina así, vivo en cámara, durante 2 horas. Yo pienso que si el programa hubiera sido, si hubiera dado la primera versión, habría sido más corto. Pero ayer estuvimos 2 horas viéndolo. Y produce un rechazo, evidentemente, un señor que se reconoce criminal es un rechazo. Pero a mí me impresionó mucho cuando él dice, ¿qué le pasó a usted cuando terminó este episodio tan lamentable del asesinato de Orlando? Él dice, yo pensé, misión cumplida. Frase que uno oye mucho, sobre todo en los medios castrenses. ¿Qué sería para la Fabiola Letelier misión cumplida? Para mí, después de haber estado 14 años luchando frente a los tribunales por obtener no solo la verdad, sino también la justicia, evidentemente me sentiría con misión cumplida en lo que respecta al crimen de Orlando, el día en que la Corte Suprema confirme la sentencia condenatoria que espero en los próximos días dicte el ministro Bañado. Pero la verdad es que, como yo soy una persona que ha estado involucrada desde los comienzos del régimen militar en esta lucha por el respeto de los derechos humanos, no sentiría la misión totalmente cumplida, sino hasta el día que en Chile realmente exista justicia para todos los casos de violación de los derechos humanos y además una conciencia muy clara, una conciencia nacional muy profunda de lo que significan los derechos humanos. Fabiola, usted está involucrada, más allá que su hermano, involucrada profesionalmente también en este caso. Pero a mí me gustaría preguntarle qué le produjo a usted, en lo personal, ver a Townley en la televisión ayer. Una serie de situaciones muy personales. Yo había visto a Townley antes. Yo fui a los Estados Unidos cuando se inició el proceso. Evidentemente este era un Townley más envejecido, más gordo, pero con la misma frialdad, con la misma falta de conciencia moral que yo lo presencié en los tribunales en Estados Unidos. Es decir, me impresionó mucho esa relación que hace de las distintas acciones criminales, esa falta de cuestionamiento personal, y realmente cuando él plantea que él es un soldado, que ha cumplido como un soldado y que Orlando Letelier es un soldado, a mí me produjo una profunda indignación. Cuando usted lo veía en la cámara, ¿ante quién se Con sintió? esa afirmación me pareció absolutamente imposible de aceptar, porque él fue un soldado, él cumplió órdenes de la DINA, llevó adelante estas acciones, pero Orlando no era un soldado. Orlando era un dirigente político, un hombre comprometido con el cambio en este país. Él buscaba establecer una democracia, cambiar de un régimen totalitario, autoritario, por una democracia. Él no era un soldado. Sus armas eran el convencimiento y su convicción de demócrata. Entonces eso me produjo una tremenda reacción interna. Esa relación hermana frente al asesino, ¿qué significa? Bueno, es una conciencia de que estoy frente al autor material, pero en realidad yo tengo muy claro que esta acción criminal fue organizada, planificada por la DINA, o sea, estamos frente al autor material, tal como lo reconoce la Corte Suprema por lo demás, pero en realidad son otros los responsables que fraguaron, que idearon, que facilitaron los medios para realizar el crimen. Usted señaló inmediatamente después de ver a Townley en la televisión
que Townley solamente había repetido las declaraciones judiciales. Lo mismo señala el ministro Bañado. Es más, el ministro Bañado dice que dentro de lo posible existe una posibilidad que haya más aún. ¿Qué es eso que hay de más de lo que dijo Townley ayer? No, hay muchísimo más antecedentes en el proceso. Por ejemplo, una de las cosas que él no menciona, yo no sé si fue obra de la nueva edición del programa, es las tareas que él cumple para la DINA en relación con la fabricación del gas sarín. Es por eso que Contreras decide la compra de la casa para la DINA. Se establece ahí un centro de investigación y desarrollo que lo dirige Townley, en el cual participan dos chilenos que están ligados a la DINA, que son Berrío, Sagredo, y un señor Oyarzún que está en este momento en Estados Unidos, y que se dedican a fabricar este gas, este elemento que es una arma clandestina que se aplica en Chile. Precisamente la Brigada Molchen es adiestrada para aplicar este gas sarín. Eso noté que faltaba, es una parte que está en el proceso en forma muy detallada. Fabiola, usted decía recién que espera una sentencia de culpabilidad para los próximos días. ¿Qué pruebas tiene usted, digamos, las personas que no vengan de Townley precisamente? Porque se supone que las declaraciones, ¿no es cierto?, las hace presionados con un acuerdo con el gobierno americano y no serían válidas en Chile. Mire, hay una encargatoria de reo y hay además una acusación fiscal que ha hecho el ministro Bañado, donde evidentemente los elementos de culpabilidad que tiene el ministro, o sea, las evidencias, son innumerables. En primer lugar, él parte señalando que el general Contreras, director de la DINA, reconoce que en el momento del crimen él estaba a cargo de ese organismo y que el señor Pedro Espinosa era el director de operaciones y que las misiones que se llevan adelante para terminar en el crimen de Orlando Letelier son misiones DINA, que están absolutamente descritas con la participación que le corresponde a los agentes de la DINA o al personal de las Fuerzas Armadas que intervienen. Por ejemplo, hay referencia claramente a lo que es la misión de Paraguay, que es una misión DINA, lo reconoce el general Contreras y lo reconoce Pedro Espinosa. Es una misión DINA que está formada por Townley y Armando Fernández Lario, que tiene por objeto obtener pasaportes en Paraguay para cubrir las identidades de estos dos agentes chilenos. Pero eso no prueba de ninguna manera, ¿no es cierto?, la ejecución del asesinato propiamente tal. Se va demostrando a medida que se avanza cómo se van orquestando estas misiones que son para eliminar a Orlando Letelier. Ahora, la calidad de agente de la DINA de Townley está absolutamente probada. Él es una persona que no solamente tiene la casa que le compra el general Contreras, hasta el cheque en el proceso, sino está absolutamente acreditado el personal de la DINA que está a su servicio. Tiene una secretaria, que es la Alejandra Damiani, cabo de ejército, una serie de personal que trabajan como chofer, pero la orden de matar está aprobada no solamente por las imputaciones directas que hace Townley, sino también por las declaraciones que hace Armando Fernández Lario, que demuestra que él participa en una misión preoperativa que tiene por objeto determinar el lugar en que vive Orlando, el lugar donde hace su trabajo, y que esa información se la entrega a Townley en un acuerdo concertado. Es decir, es que todo eso va llevando a la finalidad última de esta misión, que es eliminar a Orlando Letelier. Pero en definitiva la misión está reconocida exclusivamente por, lo acaba de decir usted misma, por Townley y Armando Fernández Lario, los cuales tienen, ¿no es cierto?, un compromiso con los Estados Unidos que no reconoce la legislación chilena. Mire, hay muchos más elementos de prueba. Por ejemplo, hay la secretaria de Townley confecciona una hoja de vida y pega una fotografía de Orlando Letelier. Eso lo hace por orden de Iturriaga, que es la que lleva a Townley para cometer el crimen. Y después está toda la conexión con los cubanos. Eso está absolutamente probado. Cómo Townley se concerta con los cubanos para llevar adelante la acción criminal. Y está probado que él va con los cubanos, va primero con Virgilio Paz, después llega Dionisio Suárez. Townley coloca la bomba, está reconocido por Dionisio Suárez, por Virgilio Paz. O sea, está absolutamente toda la
la maniobra, la operación que llega hasta el momento en que se coloca la bomba está acreditada. Hace unos pocos momentos atrás, precisamente Pedro Espinosa, haciendo declaraciones a la televisión, decía de que todo lo que ha dicho Michael Taule es absolutamente falso, lo cataloga de hombre muy mentiroso, y dice que él jamás ha sido segundo de la DINA, que jamás fue asesor en el cuartel general. O sea, desmiente una a una las imputaciones que le hace Michael Taule. Mire, el brigadier Espinosa, durante la absolución de posiciones que se llevó a cabo ante los tribunales, ante el ministro Bañado, él reconoció que conocía a Taule, que él lo propuso para la DINA, que él lo propuso para la misión de Paraguay, él fue el jefe de operaciones de la DINA, eso está absolutamente reconocido, no solamente por él, está reconocido por el general Contreras y está reconocido por una serie de otros agentes. ¿Sabe cuántas declaraciones hay ante el ministro Bañado? 336 declaraciones, que no diría yo que son 336 personas diferentes, porque hay algunos que declaran en varias oportunidades, como Mariana Calleja, como Liliana Walker. Yo diría que la verdad del crimen de Orlando Letelier es absolutamente irrebatible, es total y absoluta. ¿Usted cree que el brigadier Espinosa está involucrado realmente? Porque él les mintió todo. No, pero es absolutamente coautor en el asesinato de Orlando Letelier. O sea, usted dice que es coautor. Coautor lo dice el ministro Bañado, además. Eso está absolutamente probado. ¿Usted confía en el ministro Bañado? Yo confío en que el ministro Bañado, que es un juez sustanciador muy prolijo, muy serio, y que ha hecho una investigación muy acuciosa desde el año 90 hasta ahora, yo creo que va a llegar a una sentencia condenatoria. Le hago la pregunta porque usted el año 87 señaló que la justicia en Chile era cómplice de todos los crímenes que se han cometido en el último tiempo. Yo me refería seguramente en esa época muy fundamentalmente a los tribunales militares. Y en ese sentido, yo le quiero decir que en el relato que hizo Townley ayer, menciona, por ejemplo, al señor, no sé qué grado tendrá en este momento, Parera Silva, que es un agente de la DINA, que yo lo tuve en la Fiscalía Militar. Yo he tenido muchos jueces durante, por ejemplo, Hernández Pedrero, que dicta un sobreseimiento y después lo presenta Contreras como testigo de conducta de él y que declara que él ha tenido 45 años de vida, de amistad con el general Contreras. O sea, en la justicia militar yo le diría que hubo permanentemente una denegación de justicia y un ánimo, pero permanente, de buscar la paralización del proceso a través de los sobreseimientos definitivos. Y siguiendo con el asunto de la justicia militar y los militares, usted declaró hoy día, la segunda, que la entrevista concedida por Townley ayer era un programa armado para salvar las instituciones militares y para limpiar al ejército. Mire, esa fue una, digamos, una forma de tomar una expresión que yo hice en mi casa, en un ambiente absolutamente doméstico, que fue esta periodista, pero yo no he hecho esas declaraciones textuales. Yo pienso que el programa de ayer, cuando le da una gran énfasis a las declaraciones que hace Taule, en el sentido de decir que fue un acto individual del general Contreras de ordenar el asesinato de Orlando, evidentemente... Un capricho. Un capricho. Busca una forma de limpiar de responsabilidad a las instituciones armadas. Y en ese sentido, yo quiero ser muy enfático. El crimen de Orlando Letelier lo comete la DINA. Y la DINA es un aparato militar con una jerarquización de funciones que forma parte de la estructura del Estado. Por lo tanto, ahí hay una intervención del Estado en la comisión de estos delitos. ¿A quién está responsabilizando concretamente usted? Yo le digo, la DINA como tal dependía directamente de la Junta de Gobierno y fundamentalmente de su presidente, que era el general Pinochet. Fabiola. Y después, perdona, Sí. dependió del presidente, que era el general Pinochet. Ahora, yo no te digo en este momento, él tiene una responsabilidad política, él fue el jefe del Estado y durante la dictadura militar se cometieron en Chile las más atroces violaciones a los derechos humanos. Eso es un hecho histórico, está reconocido no solamente por los organismos de derechos humanos internacionales, por toda la comunidad internacional, por los gobiernos democráticos, por los parlamentos latinoamericanos y por los organismos de derechos humanos en Chile. Fabiola, y por todo el pueblo chileno. yendo más al fondo de lo que usted decía,
Durante 13 años, el caso Pasaportes o el asesinato de su hermano estuvieron archivados en la justicia militar. Y en 2 años y tanto, el ministro actual, el ministro Bañado, está a punto de dictar sentencia. ¿Usted cree que eso lo hicieron los tribunales militares para proteger al general Contreras o al brigadier Espinosa? No estuvo archivado, el proceso se realizó. Lo que pasa es que no hubo nunca voluntad de los fiscales militares ni de los jueces militares de sacar las conclusiones. O sea, citaban a las personas declaraban lo que querían y después no sacaban las conclusiones. Yo le puedo mencionar un caso muy concreto, el caso de la Liliana Walker. Es una agente de la DINA que aparece el año 90. Eso motiva a que la Corte Suprema aparece no por investigaciones, no por carabineros, sino por una acción de un grupo de periodistas de la época, Manuel Salazar, ¿no es cierto? Aparece en primera plana, ella provoca alarma pública en Chile y hace que la Corte Suprema, la segunda sala de la Corte Suprema, declare la reapertura del proceso. Entonces, la Liliana Walker comparece ante Fernando Rosas, creo que era en ese tiempo, a declarar. Declara 7 veces. Raúl Rosas. Declara en 6 o 7 oportunidades. Y ella permanentemente sostiene que ella fue con Armando Fernández Larios, que trabajó en la DINA, pero que ella no fue a cumplir una misión para examinar la infiltración marxista en Codelco, que es la versión de Contreras, sino que ella fue de acompañante de Armando Fernández Larios y que nunca fue a una misión específica. Ahora, cuando ella plantea esta versión, que es absolutamente contradictoria con lo de Contreras, yo con Jaime Castillo solicitamos que lo llamen a declarar a Contreras. Y resulta que el fiscal militar no llama nunca a declarar a Contreras, que haga un careo con ella. ¿Qué es lo que hace? Recomienda un sobreseimiento definitivo. Después de aparecer claramente estas contradicciones, el juez militar acepta este sobreseimiento definitivo, que en definitiva, después de un largo proceso, la Corte Suprema lo transforma en sobreseimiento temporal. Bien, antes de que haga una pregunta a Cecilia, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos con Cecilia y Fabiola Letelier. Fabiola, hace un momento hablaba usted de la posible responsabilidad del general Pinochet en esto. Yo quiero preguntarle, porque me sorprende que las declaraciones de Townley son tomadas siempre muy rigurosamente cuando convienen al proceso y no tan rigurosamente cuando ello no conviene. Por ejemplo, dice ayer en varias oportunidades, mi creencia es que la orden de asesinar a Letelier fue iniciativa personal y única de Contreras. Y después dice, la casa de Locurro era un lugar secreto de Contreras donde no intervenía la DINA, la jerarquía de la DINA. En fin, hay varios hechos de la misma naturaleza. Entonces yo le insisto, ¿por qué entonces, no es cierto, creer, o por lo menos basarse en las declaraciones de Townley como si fueran muy rigurosas cuando convienen al proceso y no cuando no le convienen? Townley ha declarado en el proceso en 5 oportunidades. La declaración más amplia es la del exhorto, donde él relata en forma muy detallada lo que es la participación criminal que le corresponde como agente de la DINA. Yo quiero insistirle que él, como autor material del crimen y como agente de la DINA, está reconocido ya por la Corte Suprema en el año 78. Este es un proceso larguísimo, en que hay toda una investigación que se hace en los Estados Unidos durante 2 años. Entonces, Townley declara en varias oportunidades. La primera oportunidad lo hace ante los tribunales militares, en la cual él miente, o sea, no entrega la verdad en cuanto a la misión que él cumple, porque evidentemente han aparecido sus fotografías en los diarios y está siendo inculpado de participación y por lo tanto requerido por los norteamericanos. Pero después hay declaraciones que él hace en forma manuscrita antes de dejar Chile y antes de llegar al acuerdo a que usted menciona con el gobierno norteamericano. Y en esas declaraciones manuscritas, que son enviadas muy posteriormente al ministro Bañado por el fiscal norteamericano señor Marcy, él hace un relato de todo lo que es su actuación en la DINA por una parte, y hace además en otro documento una relación específica en el caso del crimen de Orlando Letelier. Entonces, en lo que se refiere a la DINA, él en forma, como le digo, le reitero, antes del acuerdo, antes de lo que ha sido considerado la delación compensada, él señala que él participa
aparece lo de Soria, que es un crimen que se realiza en la casa de Townley, que no es una casa privada de la DINA, es una casa que compra la DINA con un cheque del general Contreras, donde existe este laboratorio químico, pero también existe un taller electrónico y donde se realizan crímenes como el de Soria, donde participan un conjunto de capitanes de ejército que están en servicio activo, ¿no? Que lo menciona Townley, entre los cuales menciona al capitán Jaime Lepe, a Salinas, que es el que maneja esta brigada Mulchen, que los adiestran para aplicar el gas sarín. Ahora, no, si nadie niega que haya sido una actuación de la DINA, lo que a mí me sorprende, digamos, la responsabilidad que ustedes pretenden ir más allá. Pero, perdone, respecto a eso, lo que el ministro tiene en el proceso es lo que le sirve a él de fundamento para adoptar las resoluciones judiciales, no otros comentarios que haga en otro momento. Lo que hay ahí es una confesión explícita y clarísima de su participación no solo en el crimen de Orlando, sino también en el atentado de Nardo Leighton y en su presencia, por lo menos, en el crimen de Soria. Bueno, quería yo cambiarle un poquito de tema. Correcto. Usted, antes digamos, del gobierno militar, fue funcionaria del gobierno de Frey ante la OEA. Era, por lo tanto, o no sé si usted se definiría por lo menos de tendencia demócrata cristiana. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se siente hoy día mirando el gobierno de Aylwin y específicamente en este tema de los derechos humanos? Efectivamente, yo estuve 7 años en la OEA, trabajé con mucho entusiasmo. Volví en el año 70 a Chile, me incorporé a la comisión UNTAC tercera acá y en el año 74 entré al Comité de Cooperación para la Paz y a la Vicaría de la Solidaridad y al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo posteriormente. Por lo tanto, tengo una posición muy clara frente a los derechos humanos y frente a lo que ha sido el gobierno de Aylwin. ¿Cuál es esa postura frente al gobierno de Aylwin? Yo pienso que el gobierno democrático actual, elegido democráticamente, ha tenido que enfrentar uno de los problemas más graves de la transición a la democracia, que es enfrentar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y que evidentemente el informe Rettig entregó una parte de la verdad, pero fue una verdad absolutamente parcial de las violaciones a los derechos humanos que se referían a los detenidos desaparecidos, a los muertos por tortura y a los ejecutados políticos. Y ahí no entrega más visión sobre otras violaciones a los derechos humanos muy fundamentales como es el exilio. Y yo frente al gobierno de Aylwin en este momento tengo una profunda preocupación porque veo con una honda preocupación esta situación que se está generando cuando personeros de la democracia cristiana tan importantes como el presidente del Senado, Gabriel Valdés, o miembros de la Concertación como Vira Gallo, empiezan a plantear posibilidades de una amnistía. Y me preocupa también declaraciones del ministro del Interior, el señor Kraus, cuando dice que hay que agilizar los procesos sin estridencia para aplicar la amnistía. Evidentemente, esa situación a mí me preocupa porque en realidad estamos buscando formas, hasta ahora, lo que vemos, a especie de amnistías que están encubiertas y no es lo que el compromiso que hizo este gobierno al establecer el programa de la Concertación. Usted el 89 planteó que en democracia se iba a resolver y se iba a conocer la verdad y la justicia en el caso de Letelier. ¿Cree que va a ser así? En el caso Letelier sí, yo espero que va a ser así. Correcto. Y creo que este es un caso símbolo y que va a significar un gran impulso. ¿Cuál es la condena que usted espera para el general Contreras y para el operador Espinosa de acuerdo al fallo que va a dictar el de acuerdo al fallo que va a dictar, no de acuerdo a lo que yo considero. Las dos cosas, al fallo y De acuerdo a derecho, la interpretación que yo hago del derecho, Contreras y Espinosa deben ser condenados a presidio perpetuo, porque ellos han actuado como autores inmediatos en la planificación de este crimen, en la programación, facilitaron los medios, los pasaportes, los viáticos, todos los medios necesarios para llevar adelante la intervención con los cubanos, para llevar adelante el crimen, y han actuado con agravantes, ahora, con agravantes muy piensa. serias. Ahora, eso es lo que usted piensa. ¿Qué cree que va a dictaminar el ministro Baños? No me atrevería yo a adelantar. Yo pienso que de acuerdo con las dos resoluciones tan importantes que él ha hecho, que ha dado, la encargatoria de reos de ambos y después la acusación,
yo sé que los va a condenar. A él tiene ¿A cuántos años? no puedo decir eso, porque él como juez tiene una posibilidad de clasificar y ponderar las atenuantes y las agravantes. Ahora, como usted sabe, yo hace poco presenté un escrito que el ministro no me dio lugar, es decir, ni siquiera lo consideró dentro del proceso, relacionado con la irreprochable conducta anterior del general Contreras. Yo considero que él no merece esa atenuante. Pero lo va a condenar, ¿usted cree? Pero por supuesto, pero qué duda cabe. Dígame una cosa, Fabiola. El general Contreras ha basado toda su defensa en que Townley es agente de la CIA. En consecuencia, esa ha sido la parte más sustancial de su defensa. Ayer Townley dijo que él, cuando se vino a Chile, lo primero que había hecho era contactarse con la CIA. ¿No tendrá razón el general Contreras que efectivamente era, de acuerdo a lo que planteó Townley, un agente de la CIA? Mire, el proceso tiene 8.000 fojas más o menos. Y no hay ningún antecedente serio que permita abonar esa tesis tan peregrina de que la CIA fue la que cometió el crimen. Los únicos documentos que hay en relación con la CIA son 2 documentos que emanan de 2 funcionarios de la CIA, que reconocen que efectivamente en el año 70-71 Townley hizo contactos con la CIA para poder incorporarse, pero la Oficina de Seguridad de la CIA no le dio lugar a eso. Y también reconocen las personas de la CIA que en el año 73, cuando Townley vuelve a Chile, quiso ofrecer su servicio, pero hay documentos concretos de la CIA que dicen que no lo utilizaron. Ahora, si usted me pregunta qué otro antecedente serio hay en el proceso, yo le digo categóricamente no hay ninguno. O sea, no hay ninguna posibilidad de que sea un doble agente, pero digamos. no, en absoluto. En lo que se refiere en la comisión del crimen de Orlando Letelier no hay ningún antecedente. El crimen de Orlando Letelier lo cometió la DINA a través de misiones DINA con la ayuda de los cubanos anticastristas que están, hay 2 de ellos que están cumpliendo condena en este momento por 12 años en los Estados Unidos. ¿Usted le cree enteramente lo que dijo Townley ayer o no? No, yo tengo digamos, diferencias con Townley en la apreciación final, el exordio que él hace en relación con Contreras, tratando de centrar la absoluta responsabilidad en Contreras. Yo quiero aclarar aquí que yo no he dicho en ningún momento que haya una responsabilidad penal del general Pinochet. Yo lo que digo es que él fue jefe de Estado y que fue la máxima autoridad del cual dependía un organismo militar jerarquizado como era la DINA. Había una responsabilidad de tipo política. No hay en el proceso, aunque hay una serie de referencias. Por ejemplo, están las declaraciones que hace el embajador Landau, George Landau, que es embajador en Paraguay, cuando se produce esta misión DINA, reconocidamente DINA, que se piden los pasaportes paraguayos para Townley y Armando Fernández Gallo. El embajador Landau hace declaraciones ante el Distrito de Columbia, al Tribunal del Distrito de Columbia, y sostiene que las autoridades paraguayas le informaron a él que la generación de esta misión Paraguay se origina en una llamada telefónica que hace el general Pinochet al general Stroessner, o sea, de dictador a dictador. ¿Por qué creen que Townley dio esta entrevista a un medio chileno, un medio de comunicación chileno? Mire, esa es una pregunta que realmente yo creo que hay que examinarla con atención. O sea, en relación con el proceso, yo le diría que no aporta nada y no ayuda absolutamente en nada. ¿Y por qué la dio entonces? Él ha dicho en el exhorto final que él quiere que la verdad se establezca en este caso. Incluso, le diría más, él se ha ofrecido para venir a declarar a Chile ante un tribunal chileno, siempre y cuando se le den las condiciones de absoluta seguridad para él, para su familia y para sus hijos. Fabiola, bueno, aunque no quedó claro, una frase que le dijo la Cecilia, en el sentido que usted era democracia cristiana, tengo entendido que no. Yo serví al gobierno de la democracia cristiana, pero nunca he sido militante demócrata, de Eduardo Frei, evidentemente, y fui miembro de la Comisión Interamericana de ¿Cómo Mujeres. se define políticamente ahora? Yo soy una mujer de izquierda, independiente, no tengo ninguna militancia política. En todo caso, usted es una persona preocupada de todo el problema de los derechos humanos, no solo el caso de su hermano. Y de acuerdo, político en general, y de acuerdo al proyecto que se discute en la Cámara de Diputados, se está perfilando en ese proyecto la idea de que la identidad de los autores y encubridores de los delitos de secuestro cometidos en la época ladina
permanezcan en el anonimato y luego se aplicaría la ley de amnistía. ¿Qué opinión le merece a usted Por la idea del supuesto, secreto contemplar en el proyecto? Eso lo rechazo, pero en realidad no es nuevo. Si usted mira el informe Rettig, en realidad ahí también los victimarios, sus nombres fueron encubiertos, no aparecen. Aparecen los hechos, la relación de los hechos, pero no aparece en absoluto los nombres de los autores. El gobierno ha dicho que este secreto es válido precisamente para que quienes tengan información de los desaparecidos puedan darla y realmente se llegue al fondo del asunto, que es precisamente encontrar los cuerpos. ¿No comparte usted ese camino? Creo que en materia de secreto, creo que es un problema gravísimo. Ahora, tratar de entregar reserva de las personas que vayan a declarar, que vayan a entregar antecedentes, es posible que eso se acepte, pero lo que no es posible aceptar, que la relación de los hechos, la verdad de lo que ocurrió, se permanezca en el secreto, pero como tampoco los victimarios. No es muy purista en su análisis, no es demasiado purista en el sentido de que naturalmente quien tenga la información, si después se va a hacer toda pública, no la va a otorgar. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Si sus nombres, sus identidades van a ser conservadas. Yo le digo, pero ¿por qué esta razón de dar siempre verdades a media, verdades condicionadas? ¿Usted no cree que la ciudadanía en este país tiene perfecto derecho para tener una verdad absolutamente completa de lo que ocurrió, de los crímenes que se cometieron durante los 17 años de régimen militar? Yo creo que eso es un derecho legítimo, a obtener esa verdad. Bueno, Fabiola, yo quiero agradecerle que haya venido esta noche, después de la transmisión de ayer, a estar aquí con nosotros en Televisión Abierta. Vamos a recibir enseguida al diputado Carlos Bombal y vamos a una muy breve pausa comercial.